Dark Link. Shadow Link. Es uno de tantos nombres que se le han dado a uno de los enemigos más misteriosos de Zelda, recordado y adorado por todos por ser el enemigo más difícil de los juegos. Desde sus primeras apariciones, es también el causante de uno de los más grandes misterios dentro de la saga de Zelda. Es posiblemente el enemigo del que inconscientemente desconocemos todo acerca de él. Su popularidad ha sido tan grande que incluso ha aparecido en más juegos de los que tú creías conocer. Existe muy escasa información acerca de Dark Link. No existe algo que realmente nos dé una idea de lo que oculta tras su identidad, o al menos hasta ahora. En este video no verás una simple teoría más de internet. Esto no es una especulación basada en eventos que nunca ocurrieron, todo lo mostrado será información oficial, actualizada y argumentada. Prepárate para conocer el verdadero origen de Dark Link. Mi nombre es Alice. Bienvenidos a mi pesadilla. Comencemos. Antes que nada, debo aclarar algunos detalles. Para empezar, Dark Link ha aparecido en muchos juegos de Zelda, y en cada uno lo hace de una forma diferente. Por ende, necesito que entiendan que esto complica más el cómo explicar el tema, debido a que cada aparición puede ser completamente diferente a otra. Si tú pensabas que en este video solo iba a hablar del Dark Link que aparece en el Templo del Agua de Ocarina of Time, estás muy equivocado. Existen diversas apariciones de Dark Link a lo largo de la saga, y para que no exista duda alguna, las nombraré todas, en orden de la salida de los juegos. Bien, teniendo claro esto, comencemos. Hagamos esto rápido. La primera aparición de Dark Link fue en Zelda 2, como el jefe final del juego. Después lo vimos en el Templo del Agua de Ocarina of Time, como un subjefe. Seguido, aparece en la saga de los oráculos, como otro enemigo. Después, en el remake de A Link to the Past, para Game Boy Advance, apareció como un enemigo en una sala secreta del juego. Lo volvimos a ver en Forest World Adventures, como una creación de Ganon, al usar el espejo oscuro. En Twilight Princess, apareció durante una cinemática. Aunque esto fue solo una representación gráfica en la ilusión de Link, por lo que es algo descartable. Apareció en Spirit Tracks, como otro enemigo. Y por último, lo vimos en A Link Between Worlds, como un evento especial, por medio de Street Pass. Como pueden ver, Dark Link tiene demasiadas apariciones en diversos juegos de Zelda. Sin embargo, puedo decir que algunas de ellas pueden ser descartables, porque algunas de ellas son más que un aporte a la historia, son solo un añadido, que canónicamente hablando, nunca ocurrieron. Más adelante explicaré esto. Por el momento, quería que conocieran esta información básica. Ahora, y como dije hace un momento, antes de explicar la información oficial, debes entender que apariciones de Dark Link son realmente importantes, y cuál no lo es. Para esto, debo decir que es relativamente sencillo. Lo que quiero que entiendan es que voy a descartar apariciones que no aportan nada a la historia, solo son un relleno o añadido extra dentro de los juegos. Te explicaré, y al mismo tiempo, iremos descartando apariciones que no aportan nada a su historia, comenzando por su aparición en A Link to the Past. Ya que esta aparece, tras acabar ambos juegos, desbloqueas el Palacio de la Espada Cuádruple, y como sabemos, en el juego original, esto no sucedió, por lo que dije, es solo un añadido, así que queda descartado. Después, tenemos los Dark Links de Twilight Princess, cuya aparición fue solo una representación de cómo los intrusos fueron desterrados al mundo del crepúsculo, y sí, esto es así. No piensen que los intrusos de verdad tenían la apariencia de Link. Eran Willis, no Ilianos.
Por favor, absténganse de comentar que esto es erróneo, porque podría refutarlo fácilmente, pero prefiero dejarlo así. Por lo que queda descartada. El Dark Link de Spirit Tracks es solo el enemigo final del minijuego del castillo, por lo que es lógicamente descartable. En A Link Between Worlds y Triforce Heroes aparece como un evento de Street Pass, que nada tienen que ver con la historia del juego. Por lo que quedan descartadas. Como pueden ver, estas son las apariciones, que no forman parte de la historia del juego, y que les guste o no, su aparición, es algo sin importancia. Ahora pasemos, a las que sí son relevantes en la trama. Tenemos, la primera aparición de Dark Link, en Zelda 2, como el jefe final. La de Ocarina of Time, como subjefe del Templo del Agua. La de Oracle of Age, como parte de la batalla final contra Veran. Y tenemos, el Dark Link, creado por el Espejo Oscuro, en Forest World Adventures, dando un total, de 4 Dark Links, en el universo de Zelda. Quedando esto claro, iremos explicando cada una de ellas, desde la más fácil, hasta la más complicada. Ahora que conocemos las apariciones importantes, intentemos entender qué es un Dark Link. Comencemos por la que considero la más fácil de entender. El Dark Link de Forest World Adventures es una sombra de Link, creada por Ganon por medio del Espejo Oscuro. El Espejo Oscuro es un antiguo artefacto mágico que Ganon usó para crear una plaga de Links oscuros, quienes atormentaron el reino. Esto es importante, dado que aquí vemos un método para crear sombras de Link. Dado que ese es el nombre correcto, son solo sombras. A partir de este momento, utilizaré esta palabra para referirme a Dark Link, dado que esta es la forma que en realidad se debería de usar. Las sombras de Link creadas, por medio del Espejo Oscuro, según el juego, el espejo tiene la función de sacar la maldad que hay en el interior de las personas. Por lo que, cualquier persona, puede tener una versión oscura de sí mismo. Ganon creó muchos clones de sombra de Link. Estos seres, no tienen una mentalidad ni personalidad propia, son solo una representación malvada de una persona, cuyo objetivo depende de su creador. Como lo vemos en la batalla final, cuando vemos muchos clones sombra de Link, saliendo del espejo. Demostrando que pueden existir en multitud. Concluyendo, que la sombra de Link de este juego, es en realidad, solo una creación, a base de un artefacto mágico, pero estas sombras, no poseen una identidad, solo son marionetas de Ganon. Bien, ahora, seguimos con la aparición de la sombra de Link, vista en Oracle of Age. A decir verdad, siento que esta sombra de Link, es la misma que la de Forest World Adventures. Porque... sencillo, en realidad, tienen la misma función, son solo marionetas creadas por Veran, en la segunda fase de la batalla final. Teniendo la misma función que en el otro juego, solo que aquí, fue la misma Veran quien creó dichas sombras, con sus poderes. Esto es interesante, pues hasta donde podemos entender, Veran no debería de ser más poderosa que Ganondorf, y recordemos, que el Ganon que Veran está intentando resucitar, es el mismo que el de A Link to the Past, que vendría siendo el mismo Ganondorf que vimos, en Ocarina of Time. Lo que quiero dar a entender con esto, es que si Veran ya era capaz de crear este tipo de sombras de Link, siendo inferior a Ganondorf, que nos hace creer que el Ganondorf de Ocarina of Time, fácilmente podría hacerlo, lo que es algo incoherente. Ya que el Ganon de Forest World Adventures, tuvo que usar el Espejo Oscuro, para crear sombras de Link. Lo que nos da a entender, que este Ganon, en realidad no era tan poderoso como el anterior, y de hecho, para que él mismo hubiera tenido que resucitar a Bati, cuando el Ganon anterior, logró su cometido, sin pedirle ayuda a nadie. Pero en fin, esto es solo una curiosidad, que me pareció interesante compartirla. Ya hemos visto, 2 apariciones de la sombra de Link, que en realidad, no era algo difícil de comprender. Pero ahora, pasemos a las apariciones más importantes, y misteriosas de la sombra de Link. La sombra de Link vista en Zelda 2. Es algo más difícil de comprender. Pero a diferencia de cualquier otra sombra de Link, de esta, sí existe información oficial. La existe, aunque muy poca.
y es la siguiente. En la página 109 de Hyrule Historia, a un costado, se puede apreciar una breve descripción que lleva como nombre, la sombra de Link. Esta dice: una sombra negra, cuya forma es idéntica a la de Link. Una vez, un viajero, alcanzó las profundidades del Gran Palacio. Esta criatura lentamente fue saliendo de su sombra, y comenzó a atacarlo, sirviendo así como el reto final. Al igual que Link, esta pelea usando su espada y su escudo, y saltando. Esa es toda la descripción que nos brinda Hyrule Historia, siendo también la única referencia que existe de Dark Link en todo el libro, demostrando una vez más que, a diferencia de lo que muchos creen, a Nintendo no le interesa para nada dar una respuesta acerca de Dark Link, dándole una mínima importancia en todo el libro. Pero en fin, esta sombra de Link es algo diferente a las anteriores. Para empezar a descifrar el misterio, nos damos cuenta que Hyrule Historia se refiere a ella como una criatura, quien es la prueba final del Gran Palacio, y esta toma la forma de la persona que llegue hasta las profundidades del palacio. La cuestión aquí es: ¿qué es esta criatura? Este es el verdadero misterio sobre la identidad de Dark Link. Así que voy a hacer algo que ninguna persona que ha hecho teorías sobre este tema ha hecho. Voy a mostrarles el origen e inspiración de esta criatura. Para de una forma más lógica y comprensible, entender lo que realmente es Dark Link, debemos ir a lo más profundo del tema y analizarlo. Espero entiendas bien todo. ¿Qué es una sombra? He realizado una investigación para comprender mejor este tema y eliminar toda duda. Cierta cantidad de religiones, leyendas y sistemas de creencias describen seres espirituales sombríos o entidades sobrenaturales como sombras del inframundo, y varias criaturas sombrías han sido por mucho tiempo un icono del folclore y las historias de fantasmas. Algunos dicen que la gente sombra son seres no humanos, demonios, que traen mala suerte a las personas perseguidas por las entidades. Otros creen que son las almas de personas perturbadas por su muerte. El ser fantasmal perturba a la persona en relación al acto, la muerte de esta persona. Varias enfermedades fisiológicas y psicológicas pueden dar cuenta de experiencias reportadas de personas sombra. Estas incluyen parálisis del sueño, 3 ilusiones, 4 alucinaciones provocadas por circunstancias fisiológicas o psicológicas, uso y abuso de drogas estimulantes como la cocaína y la metanfetamina o efectos secundarios de medicaciones, y la interacción de agentes externos sobre el cuerpo humano. Otra razón que podría estar detrás de estas ilusiones es la privación de sueño, la cual puede conducir a alucinaciones. Las sombras son muertos vivientes que se forman en las tinieblas y drenan la fuerza a los seres vivos. Son tan oscuras que solo son detectables con una luz muy brillante, el resto del tiempo parecen sombras comunes. Su origen es mágico. Un mago arrojó una maldición a un muerto enemigo, y de ahí surgió la primera sombra. Las sombras merodean desde entonces por ruinas, cementerios y mazmorras. Las sombras habitan entre dos planos. En el plano material primario, en el que vivimos los humanos y el resto de los seres vivos, bajo la forma de una sombra, y en el plano material negativo, bajo la forma del ser vivo que era antes de su muerte. Cuando atacan, su contacto frío hace que se entumezcan las articulaciones de la víctima, que queda casi paralizada, perdiendo, además, los sentidos del olfato, el tacto y el oído. En ese momento, las sombras comienzan a drenar y consiguen dejar a su enemigo sin energía. La víctima pasa al plano material negativo, dejando solo su sombra en el plano material primario. Algunas víctimas mueren antes de llegar a ser drenadas por completo y, entonces, son abandonadas por la sombra. Las sombras son seres de inteligencia baja, sin embargo, tienen una excelente movilidad, por lo que pueden levitar a voluntad y pasar desapercibidas. Son inmunes al frío y a ciertos hechizos y conjuros, como el del sueño. Todas las características descritas anteriormente encajan perfectamente con lo que hemos visto sobre Dark Link. Con todo esto, podemos entender varias cosas. Los seres sombras son seres interdimensionales que buscan drenar la energía de las personas, viviendo estas en antiguas mazmorras y cementerios, justo como lo vemos en Zelda 2. Ahora, te mostraré un argumento oficial, que muy recientemente ha salido a la luz, que podría confirmar que lo que digo es verdad.
Recientemente, y por el 30 aniversario de la saga de Zelda, Nintendo sacará al mercado un libro de arte, con ilustraciones únicas de todos los juegos de Zelda. En este libro, podemos apreciar ilustraciones de los jefes finales de cada juego. Y quiero que observen bien esta página. Es la última página en donde aparecen los jefes de Zelda 2. Pero hay uno que no es muy reconocible, puede verlo. La figura oscura con espada y escudo. Esa es la verdadera apariencia del Dark Link que aparece en Zelda 2. Esto es algo que nadie más se ha tomado la molestia de analizar, concluyendo que Dark Link de Zelda 2, a diferencia de las otras apariciones, es solo una criatura que habita las profundidades del Gran Palacio. Y este es el reto final. Según Hyrule Historia, este toma la forma y habilidades de la persona que llegue a ella. Pero podemos concluir que su verdadera identidad es la mostrada en el libro de arte, o bien, esta era la apariencia del antiguo viajero que llegó al palacio antes que Link. Espero lo hayas comprendido todo. Ahora que ya conocemos lo que son los seres sombras y cómo es que estos habitan, solo me queda explicar que la aparición de Dark Link, vista en el templo del agua de Ocarina of Time, posiblemente la más épica y la más recordada por todos. Bien, pues hoy descubrirás lo que realmente sucede en esta escena del juego. En realidad, no es algo muy difícil de comprender. Conociendo lo que es las criaturas de la sombra y formas de trabajar, puedo fácilmente explicar lo que vimos en el templo del agua. Bien, en primer lugar, debes entender que las sombras, antes de atacar, deben tomar su tiempo para asimilar la imagen de la persona a quienes van a atacar. Después esperan a ser detectadas por la persona. Generalmente, una persona puede darse cuenta si una criatura de las sombras va a atacarla, si dicha persona pierde su sombra. Perder tu sombra es una señal de alerta para indicar que la criatura ha robado tu identidad. Al robar tu identidad, esta criatura tomará no solo tu forma física, sino tus habilidades, sumadas al hecho de que esta sombra eres tú, por lo que literalmente estás luchando contra ti mismo, solo que esta criatura te representa debido a su naturaleza siniestra de una forma oscura y sin emociones, cuyo único objetivo es derrotarte y alimentarse de tu energía. Ahora, analicemos bien la escena del templo del agua, comenzando por explicar por qué la habitación cambia tan radicalmente al momento de entrar. ¿Qué es este lugar? Sencillo. Al entrar en una habitación habitada por una criatura de las sombras, las dimensiones se conectan creando una atmósfera vacía y siniestra. En pocas palabras, la habitación se encuentra situada en el plano material negativo, mostrándonos a lo lejos un templo del agua destruido. Ahora bien, al avanzar nos daremos cuenta que la habitación parece estar relativamente vacía. Pero al volver hacia atrás, aparece la criatura de las sombras, ya con nuestra identidad. Conociendo el modo de operar de las criaturas de las sombras, puedo entender por qué sucede esto. Observa bien lo que sucede cuando Link cruza la mitad de la habitación. ¿Te diste cuenta? Link pierde su sombra. Esto nos indica claramente que dicha criatura nos ha encontrado, ha tomado nuestra sombra y la usará en contra nuestra. Al volver al centro de dicha habitación, la sombra no será la primera en atacarnos, debido a que ellas no trabajan así, se esperan hasta el momento que tú te des cuenta de su presencia. Por eso es que debemos dar el primer ataque nosotros. Al pelear contra Dark Link, Navi nos indica: conquístate a ti mismo. Esto es una frase que mucho se ha malinterpretado. Lo que Navi simplemente quiere decir es que Link debe ser incluso más fuerte que sí mismo para seguir adelante. Fuera de eso, cualquier otro significado que le den no tendría sentido, ya que, como dice Hyrule Historia, esta criatura servía como una prueba final, indicando que no es que la criatura tuviese un propósito emocional o algo así. Es solo una coincidencia que dicha criatura fuera el último jefe del juego, al igual que aquí, solo sirve como un subjefe y nada más. Al derrotar a la criatura de las sombras, la sombra de Link y la habitación volverán a su forma natural, debido a que hemos salido del plano negativo. Esta criatura de las sombras vista en el templo del agua, es al igual que la de Zelda 2, una simple y sencilla prueba, aplicada de diferentes formas, por lo que puedo deducir que, aunque no siendo la misma, la verdadera forma de esta criatura es la mostrada en el libro de arte de Zelda.
concluyendo así, que Darklink del Templo del Agua, no es más que un simple enemigo más, solo que nadie entendía bien lo que este representaba. La respuesta final. Y en resumen sobre el misterio de Darklink. Darklink es en realidad, y variando del juego, solo un simple enemigo más. Solo una criatura de las sombras, que toma la forma de cualquier persona, y la utiliza en su contra. Una simple criatura que vive en un plano dimensional diferente al de los humanos, cuyo objetivo es alimentarse de la energía de las personas. Un recurso que utiliza Nintendo en varios juegos, para simular una pelea contra ti mismo. Fuera de todo eso, no hay nada más, no hay misterio, no hay una historia de trasfondo, no hay un origen complicado y exagerado. Darklink es en realidad una simple marioneta en algunos casos, y un bicho de las sombras en otros, como lo es el de Ocarina of Time, el Darklink del Templo del Agua. Es inclusive el más patético e inútil de todos. Su aparición no es más que un simple intento fallido del bicho de las sombras, por intentar drenar la energía de Link. Por lo menos las otras sombras servían para algo. En conclusión, te he mostrado la verdadera inspiración de Darklink. ¿Cómo puedo decir que estoy en lo correcto? Fácil. He hecho algo que nadie nunca hizo al hablar de este tema. Conocer su origen verdadero. Cuando investigo un tema, lo primero que intento hacer es ponerme en los zapatos del creador e intentar comprender qué es lo que lo llevó a crear esto. De esta forma, analizo e investigo lo que los juegos nos pueden mostrar y comienzo a entender mejor todo, una cosa lleva a la otra. Hasta que te das cuenta que todo es más sencillo de lo que parece. Lamentablemente, y de alguna forma, tal vez este video ha rompido toda imagen que tú tal vez tenías sobre este personaje. Pero te diré que lo siento, pero no. Darklink no es ese Link emo y malvado con personalidad fría que todos piensan que es. Darklink, o mejor dicho, la sombra de Link robada por un bicho de las sombras. O marioneta creada por algún villano. Es solo eso. No hay nada más, es la verdad. Y de hecho los juegos de Zelda nos lo han dicho siempre, desde su primera aparición. Darklink es solo un recurso, un pretexto para pelear contra ti mismo, de una forma oscura. Hay quienes pueden pensar lo contrario, pero después de toda esta investigación y análisis, preferiría mantener mi boca cerrada. Si has jugado Hyrule Warriors, te demostrará que lo que te he mostrado es real. En este juego, no solo existe Darklink, sino que cualquier personaje tiene una forma Dark. ¿Por qué crees que tú? Porque en realidad es así como funciona. Las sombras no son personas con emociones, son simples enemigos que roban tu identidad y habilidades. Es así como otro gran misterio de Zelda ha sido resuelto, después de 30 años. Antes de despedir este video, queremos invitarlos a unirse a nuestro grupo oficial en Facebook. En este grupo podrás conocer más gente como tú, suscriptores y amigos míos, que igual que tú, les apasiona la saga de Zelda, el misterio, y les gusta compartir lo que piensan. En este grupo, podrás compartir lo que quieras. También tendrás acceso a contenido exclusivo del canal. Debido a las reglas de YouTube, existen videos que nunca he podido mostrarles, pero en este grupo podrás verlos primero que nadie y sin censura. Además de convivir personalmente conmigo, también les comparto ideas y cualquier cosa relacionada al canal. Si te interesa, en la descripción del video, te dejaré dos links, uno de mi perfil de Facebook, y otro del grupo, por si deseas unirte a una de las mejores comunidades de internet. Te invito a darle una oportunidad. Quién sabe qué tan lejos pueda llegar. Gracias. Así es, como hemos terminado este video tan esperado, esperamos que en verdad les haya gustado. Y todas sus dudas hayan quedado claras. Si te gusta mi forma de trabajar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, donde puedes encontrar contenido interesante sobre muchos temas. Puedes dar like a mi página de Facebook.
Y me ayudarías mucho si dejas un pulgar arriba en este video. Sin más que decir, nos despedimos. Mi nombre es Seik Nightmare. Y yo soy Alice, y les deseamos Dulces pesadillas. Hasta la próxima. Tararán, tararán, tararán.